Muy buenas tardes. Yo agradezco mucho la invitación que me han hecho de Perumín para exponer sobre el tema que se ve en la lámina, la máxima eficiencia en la producción de combustibles para el cuidado del ambiente. Quiero decir además que las anteriores presentaciones han sido muy útiles porque nos han hablado y nos han dicho cosas muy claras acerca de la transición energética, las energías renovables, el rol del gas, el cambio climático. Escuchaba a Gonzalo Tamayo, a Luis Miguel Castilla, al panel que ha estado acá. Y voy a tratar de contribuir en algo con el planteamiento que vamos a traer acá sobre la refinería de Talara. Vamos, a ver, la siguiente. Bueno, hay algunas reflexiones, ¿no? Ahí sobre la energía asequible y no contaminante, el objetivo 7 al 2030 de Naciones Unidas. Y, digamos, uno de los temas más importantes es el hecho que se quiere alcanzar la neutralidad en carbono, no estoy diciendo nada nuevo, los impactos del cambio climático, los avances tecnológicos, los acuerdos internacionales y las presiones sociales de mercado incrementarán las exigencias sobre las empresas de energías convencionales. A nivel global, la descarbonización de los sistemas de energía constituye el primer frente de lucha contra el cambio climático. Las que transicionen primero hacia modelos de negocio alternativos estarán menos expuestas y mejor preparadas a los nuevos retos del futuro. Y en el futuro, el aumento de la población y las mayores expectativas de calidad de vida requerirán un mix de energéticos cada vez más sostenible para satisfacer las necesidades crecientes del desarrollo humano. Todo esto es pre-Rusia-Ucrania, ¿no? No es lo mismo el tema ahora. Yo creo que se va a mantener la línea de Naciones Unidas de alcanzar las metas de 1.5 de reducción de 2 grados centígrados al 2050, pero las urgencias que crea la tensión energética, la dependencia de Europa por parte de Rusia y toda la disrupción del mercado petrolero y de gas va a traer cambios importantes. La que sigue. Bueno, esta es una lámina de un estudio de Deloitte hecho para Enel, para Perú. Es la hoja de ruta de transición energética y lo que nos dice es, digamos, el escenario mejor, que lo le llaman el Green Development, que nos llevaría a que en el 2050 haya una reducción de 348 millones de toneladas de CO2 y se podría alcanzar ese objetivo. El otro es, de alguna manera, la ambición aumentada, el Increased Ambition, de que nos llevaría de los 348 millones que tendríamos si estuviéramos en business as usual hacia 202 millones de toneladas de CO2. Todos son pronósticos, todos tienen sus propias líneas de base, todos tienen, digamos, tienen sus propias coordenadas. A lo largo de los años lo que hemos podido ver es que muchos de los pronósticos no se cumplen, pero eso es lo que tendríamos de acuerdo a estas proyecciones hechas por Deloitte para Enel. La que sigue. Y lo que nosotros vemos en el tema de la sustitución de combustibles, que es algo que le ocupa directamente a Petroperú, es que si tomamos el escenario de la ambición que aumenta, o sea, un escenario favorable, lo que tenemos es que el tema de la electricidad, el verde, es cada vez mayor, el gas natural desciende un poco, los derivados del petróleo siguen teniendo el 47% y un no energético es el 7%, ¿no? Entonces, si lo vemos en cantidad de toneladas equivalentes de petróleo, como también lo tiene este estudio, más o menos se va a mantener el consumo de combustibles fósiles, ¿no? Un poco menos el del gas, pero sí el de los derivados del petróleo. Y si tuviéramos el Green Development, ¿no? Ahí sí la cosa cambiaría, porque el petróleo, por ejemplo, bajaría o los
derivados del petróleo de 54 a 31, el gas bajaría de 11 a 4 y la electricidad generada por renovables subiría de 20 a 62, ¿no? Es el escenario. Entonces, lo que es una preocupación válida y he estado bastante metido en el tema de la transición energética, pero ahora que estoy en Petroperú, lo que quería ver primero era, bueno, ¿es cierto eso que en 10 años la refinería de Talara ya no va a servir? Porque no va a haber consumo de combustibles fósiles derivados del petróleo, y la respuesta es no. Sí va a haber todavía un consumo durante varios años. Muchos no lo quisiéramos, quizás, pero está, ¿no? Incluso la tasa de crecimiento energético que calcula Deloitte es de 1.6%, ¿no? Es bien baja porque hay intensidad energética, etcétera, eficiencia energética también. Entonces, ese tema me parece importante puntualizar, ¿no? En el Perú vamos a tener, de acuerdo a lo que se dice acá, en el 2050 el mismo consumo en millones de toneladas equivalentes de petróleo que el de hoy, si se cumplen todas las especificaciones que tiene Deloitte. ¿La que sigue? Bueno, Petroperú tiene una línea de tiempo para la transición energética. No voy a abundar mucho sobre eso, pero es algo sobre lo cual se debe incidir. Son temas que yo encontré. Nosotros hemos entrado en abril del 2022 a Petroperú, pero tenemos una visión de Petroperú como empresa de energía. Entramos a la distribución de gas natural en el sur del Perú como un encargo, hace 1 año y medio, 2 años, cuando Naturgy salió, por diversos motivos. Hay una propuesta de plan de transición energética, hay una aprobación del plan a mediano plazo y bueno, se está en el momento en el cual se va a implementar ese programa. La que sigue. Y ahí están los 3 pilares que tiene Petroperú para tratar de ver la manera como se avanza al 2030 en este plan. Uno es la gestión de la energía, el segundo es la gestión de la huella de carbono y el tercero son los nuevos negocios de bajas emisiones. Y ustedes ven en ese nuevo negocio de bajas emisiones en el verde, uno de ellos tiene que ver con el potencial RER, ¿no? Formular y evaluar proyectos de inversión, el otro tiene que ver con el diagnóstico energético, la línea de base, etcétera. O sea, son todos escenarios en los cuales Petroperú quiere posicionarse para ver cuál es el desarrollo que puede obtener con esta transición energética. La que sigue. Bueno, vamos ahora bastante más al tema que nos ocupa, la nueva refinería de Talara y lo que le hemos llamado la máxima eficiencia en la producción de combustibles para el cuidado del ambiente. Yo quisiera, antes que nada, decir solo un par de líneas sobre la transición energética y el gas natural de lo que he escuchado, ¿no? Hay muchas cosas con las que coincido, pero hay una que me parece que notablemente no ha estado puesta entre los planes, y eso es la masificación del gas, pero la masificación del gas entendida como una masificación de gas natural domiciliario, como un tema social de la más alta importancia. Tenemos 1,5 millones de consumidores, todos en la costa, y 1.200.000 en Lima, que están financiados por Cálida, que donde tenemos 10 millones de habitantes, ¿no es cierto?, y tenemos toda la industria o buena parte de la industria en el Perú. Pero ¿cómo vamos a hacer eso en Ayacucho, en Huancavelica, en Apurímac, en Abancay, en el Cusco, donde no hay ese backup que te da la gran industria para poder masificar? Miren, de los 650 millones de pies cúbicos diarios que consume Lima, 12, 2, van a la masificación de gas natural domiciliario para más de 1 millón de personas. O sea, gas sobra para masificar. El tema es el modelo. Si buscamos que tenga eficiencia económica, o sea, rentabilidad económica como en Lima, eso no va a funcionar en Ayacucho, en Huancavelica o en Abancay, como no funcionó en Colombia, y por eso es que hicieron un plan diferente, igual en Bolivia, igual en Argentina. Y eso creo que es lo que tenemos que mirar, porque ese es el déficit y la deuda social en energía que tiene el Perú con sus conciudadanos, sobre todo los de la sierra, ¿no? Y me parece que ahí hay que mirar y en eso este es un tema muy importante. La que sigue ya, por favor. Bueno,
La nueva refinería de Talara, el planteamiento es una nueva refinería con 95.000 barriles diarios de crudo, liviano y pesado, producir gasolinas y diésel con contenido de azufre menor a las 50 partes por millón, gas licuado de petróleo, GLP, turbo A1 para los aviones, solventes, asfaltos y residuales, y generar rentabilidad a través de procesos de conversión y procesamiento de cargas de costos competitivos. Quizá el más importante si nos referimos a lo que es la transición energética hacia, digamos, tratar de tener una atmósfera limpia, sea el hecho que se va a producir en el Perú con un menor contenido de azufre, a 50 partes por millón, ¿no? Tema que ya en el Perú está normado desde hace mucho tiempo, o sea, no es una novedad. Lo que pasa es que la refinería lo va a producir con 50 partes por millón y al año y medio, cuando comience la refinería, ya está adquirida la maquinaria y la tecnología para llegar a Euro 6, o sea, hasta 10 partes por millón, ¿no? Que sería algo que iría más allá de lo que la norma hoy exige en el Perú, ¿no? Que es 50 partes por millón. Quizá ese sería el tema más importante. La segunda. Bueno, siempre se dice que para qué vamos a producir, para qué vamos a tener una refinería si no tenemos petróleo propio, que la verdad no lo tenemos. No le incumbe a Petroperú. Se producen acá 40.000 barriles diarios de los 250.000 o 260.000 que consumimos. No, entonces se dice, ¿para qué se hace una refinería si no hay petróleo? Es verdad que sería mejor que haya el petróleo producido en condiciones óptimas, limpias, que garanticen, digamos, el medio ambiente, los derechos de las comunidades, etcétera. Pero desde ese punto de vista, entonces, eso sería el óptimo porque además produciría empleos, produciría impuestos, regalías, canon. No tanto un tema para el consumidor, porque en el Perú los precios son libres, sea del Ecuador, sea de Rusia, o sea de Camisea, o sea de algún lote petrolero, el petróleo va a costar lo mismo, salvo la diferencia de flete, pero lo que rige son los precios internacionales. Lo importante acá es ver que refinar implica un margen de refino que se queda en el país, de un lado, y de otro lado que permite una autonomía y una seguridad energética. Entonces tenemos pues que Países Bajos, España, Francia, Alemania, que no están ahí, Costa Rica, Chile, que no tiene petróleo, tiene 2 refinerías de propiedad del Estado, de ENAP, y refina todo el petróleo de Chile, todo el petróleo que Chile consume. Uruguay, Singapur, Japón, Corea del Sur, ¿no? Entonces, no está ligado, pues, el hecho de que haya petróleo o no al hecho de tener una refinería. Eso me parece que es importante de determinar. La que sigue. Bueno, y la refinación de petróleo es un negocio en sí mismo. Petroperú hoy no tiene margen de refino. ¿Por qué? Porque la refinería de Talara, la antigua, digamos, en diciembre del 2019 paró para que se construya la nueva. Pero en marzo del 2020 llegó el COVID y la refinería todavía no se termina. Debe estar lista en el próximo mes, mes y medio. Ahora lo vamos a ver más en detalle. En otras palabras, todo el 2020, todo el 2021 y casi todo el 2022, Petroperú no ha tenido margen de refino. Margen que sí tiene Repsol, margen que tiene Valero, que tiene ExxonMobil y que tienen, digamos, otras de las empresas, Marathon, por ejemplo, que también traen combustible al Perú. Y eso ha significado, digamos, un golpe para Petroperú en el sentido de, claro, los competidores no tienen la culpa, ¿no? Pero un golpe en el sentido que al no tener margen de refino somos importadores netos de combustibles y tenemos que vender ese combustible de alguna manera con algún tipo de descuento para poder ser competitivos, ¿no? Y eso es algo que ha afectado. Pero lo que también quería subrayar es que los márgenes de refinación han llegado a niveles históricos y ahora se mantienen, están quizás entre 20 y 30, como se ve ahí. Y lo que se ve es el margen, ¿no? O sea, el cero quiere decir el petróleo y la línea que está ahí es la línea de lo que le llaman el crack spread, ¿no? Han subido enormemente. No se construyeron muchas refinerías, sobre todo en Europa, se estaba pensando más en las renovables y en el momento en el cual ha habido un problema de falta de abastecimiento por el conflicto entre Rusia y Ucrania, las refinerías han elevado su margen enormemente.
Y ahí están algunas de las ganancias de algunas de las principales empresas como margen, ¿no?, de refinación, fundamentalmente. La que sigue. Bueno, la refinería de Talara, que se firmó en mayo-junio del 2014, es una refinería compleja. Acá lo que queremos mostrar son los actores, quiénes son los que han licenciado las principales unidades para la refinería. Está UOP, está también Haldor Topsoe, está Axens, está Singhydro, está también ExxonMobil, UOP, o sea, son aquellas que han, o sea, Petroperú ha adquirido los equipos a estas empresas, ¿no? De ahí vienen esos equipos. ¿Y quiénes son los constructores? Para las unidades de proceso está Técnicas Reunidas, que son las unidades del core de la refinería, y para las unidades auxiliares y los trabajos complementarios, el EPCista es Cobra, y ahí también aparecen algunos de los licenciatarios, UOP, Haldor Topsoe, Air Liquide. En el otro lado también está Haldor Topsoe, está UOP, está Honeywell, ¿no? Entonces, hay una línea eléctrica de respaldo que está con ISA y hay servicios alternativos donde también están otras empresas, ¿no? Entonces, esa es la forma, digamos, como se ha estructurado el equipamiento de la empresa. La siguiente. Ya, bueno, no se puede entrar al conjunto. Lo que se puede decir es que a la izquierda lo que vemos es las unidades que tenía Talara en la que dice la antigua. Un craqueo catalítico, bueno, destilación primaria, craqueo catalítico, destilación al vacío, luego otros servicios. Y el proyecto de modernización de la refinería de Talara tiene no solamente lo que tenía la otra, sino la conversión profunda, reformación catalítica, sacar el azufre, hidrotratamiento de diésel, etcétera, ¿no? Entonces, es bien importante no solamente el hecho que se haya avanzado a la desulfurización, sino que la conversión profunda implica digamos, activos como el llamado flexicoker, que lo que permiten es una mayor eficiencia en la refinación de petróleo. O sea, le dan la vuelta al residual y vuelven a sacar destilados medios que tienen un mayor valor, ¿no? Entonces, la refinería está en eso. Y los servicios auxiliares, los que hace Cobra, es la producción de hidrógeno, la cogeneración, generación de electricidad, la producción de nitrógeno, ósmosis inversa, o sea, se saca agua del mar, agua desmineralizada. Y en las facilidades vamos a tener ácido sulfúrico, tratamiento de aminas, aguas agrias, tratamiento de soda, ¿no? Hay un nuevo muelle. A lo que vamos, y luego vamos a verlo, es que también van a haber nuevas oportunidades de negocios, ¿no? El ácido sulfúrico es algo que mueve a varios negocios, también está el coque, lo vamos a ver ahora luego con detalle, y incluso hay posibilidades de tener influencia o de tener insumos para otras áreas como la producción de fertilizantes. La que sigue. Bueno, el monto de la integral de la inversión en este momento es de 5.290 millones de dólares sin intereses. La cifra es espectacular, lo sabemos, las críticas son grandes, vamos a entrar en algún momento a discutir bastante más sobre eso, ¿no? También hay toda una discusión acerca del por qué ha aumentado tanto. Hay muchas cosas que se dicen y no podemos centrarnos en eso acá, pero sí exteriorizar el hecho que queremos hacer una gestión transparente. Y lo que queremos decir sí es que el margen de refinación, si lo consideramos al pre-Ucrania, que son las dos líneas horizontales blancas, el VAN está en negativo, menos 375 y menos 253, la tasa interna de interno real está en positivo, pero cuando subimos a un margen de 14.6 o de 15 o de 15.5, el VAN cambia y la tasa interna de retorno también cambia. Evidentemente todo esto, muchos de los que conocen acá van a querer verlo en detalle y tendremos que explicarlo de la mejor manera, pero esos son los números que hay. Claro, la refinería no fue calculada con esos márgenes de refino, fue calculada con los márgenes de refino de la época pre-Ucrania, 10 a 12 dólares por barril, eso era el cálculo, ¿no? Ahora puede ser mayor. Y en estos momentos también la refinería de Talara sufre de sobrecostos importantes que también han sido dados a conocer.
La que sigue. Bueno, esa es la secuencia de arranque, ¿no?, de la refinería. Como ustedes bien, ya no voy a ir al detalle de lo que ha ido arrancando. En septiembre del 22, donde estamos, va a arrancar destilación al vacío. Ya arrancó la planta de hidrógeno, luego la conversión, el flexicoker, la conversión profunda. Y yo quiero acá remarcar algo. Este plan de arranque no es un plan que haya hecho Petroperú. Es un plan que ha sido realizado por Técnicas Reunidas de España, por Cobra, también de España, las unidades de proceso y las unidades auxiliares, y los licenciantes, Halder Topsoe, Axens, ExxonMobil, etc. Y son ellos los que han diseñado este calendario, y a medida que van probando las unidades y se demuestra que están en buena condición, se las van entregando a Petroperú. Ya se ha entregado, como dije, la unidad de destilación primaria, luego vienen las demás, que se van a ir integrando, y se espera que la puesta en operación comercial sea en noviembre o diciembre de este año, ¿no? Y yo repito esto porque muchas veces uno puede decir, aquí hay, digamos, como noticias que no son verdaderas. Bueno, no, el cronograma está armado por ellos. Ellos lo han armado junto con nosotros, evidentemente, y con nuestros asesores, ¿no? Entonces, eso también es importante de remarcar. Esa es la fecha. Está tarde, ha debido estar mucho antes, pero eso es lo que tenemos en este momento. La que sigue. Bueno, las unidades de proceso, que son las de Técnicas Reunidas, son las que ustedes ven al lado izquierdo. La presentación yo la voy a dejar para todos aquellos que estén interesados. Están al 100% todas. Mientras que las unidades auxiliares, las 5 primeras están al 100% y las que están faltando es la unidad de cogeneración eléctrica, pero tenemos una línea que nos conecta al COES, ¿de acuerdo? Está al 97.67 y la planta de ácido sulfúrico, que es la última, que está al 91.92%. Esto quiere decir construcción. No quiere decir que todavía esté probada y entregada a Petroperú. No, eso es lo que se va a hacer ahora, lo que se está haciendo, ¿no? Y, bueno, total, sigamos. Bueno, este es un estudio que hizo ESAN en el año 2013, ¿no? La producción con menos de 50 partes por millón de azufre, el aumento de la capacidad, hay un impacto económico en el PBI, en el empleo, en Talara, los tributos, hay un impacto económico también en el PBI, ya al 2018, el empleo, los tributos, la balanza comercial que mejora, y hay un impacto ambiental también en el sentido de una menor emisión de azufre, las días recuperados, el ahorro en un escenario bajo, en un escenario alto. En algún momento se contempló que este tipo de ahorros pudiera entrar al cálculo del financiamiento de Petroperú, pero eso no fue así. Y bueno, entonces esos son, digamos, algunos de los temas importantes que tiene la refinería. La siguiente. Bueno, acá está lo que les decía del Euro 6. Contiene en este momento el Euro 4, de 50 partes por millón, pero ya se va a efectuar la adecuación a Euro 6, contenido de azufre menor a 10 partes por millón en las plantas de hidrógeno e hidrotratamiento, y que serán ejecutadas en una etapa posterior a la finalización del arranque en la primera parada general, 1 año y medio después que comience la refinería, pues se prioriza la puesta en servicio de la nueva refinería de Talara, ¿no? Entonces, esto también es importante, como les dije, va por encima de la norma. La que sigue. Bueno, las oportunidades que pueden haber, y que simplemente las menciono, hay el hidrógeno, no es el hidrógeno verde, evidentemente, es el hidrógeno gris, pero hay hidrógeno, ácido sulfúrico, que podría llevar a una planta de fertilizantes en Bayóvar junto con el gas natural, al MAP y al DAP, al fosfato diamónico y al monoamónico. En energía eléctrica hay una parte que se va a suministrar al sistema interconectado, no es mucho, son 30 megas, y hay coque también que puede sustituir el uso del carbón en las cementeras del Perú con el coque que se va a producir en la nueva refinería de Talara, ¿no? Disminuyendo el uso del carbón en el país, y esto también tiene una importancia en el sentido de lo que es el interés de este conversatorio. La que sigue. Bueno, ahora vamos a Petroperú.
¿no? Y la problemática que tiene y que les quiero narrar acá de una manera más o menos sucinta. El tiempo no es muy grande, pero vamos a la siguiente. Bueno, nosotros como directorio entramos en abril del 2022, a principios, por motivos que tenían que ver con una fuerte crisis de credibilidad y pérdida de confianza por parte de Petroperú. Habían habido denuncias de corrupción y finalmente quizás lo más importante fue que la administración entró en conflicto con el auditor internacional, PricewaterhouseCoopers, no se firmó el acuerdo, vinieron las rebajas de calificación de Standard & Poor's y de Fitch, vino la guerra de Rusia con Ucrania que elevó los precios y además la política de precios de Petroperú causó un descalce porque los pagos de 90 a 120 días se bajaron a 30 y se juntaron los pagos y en ese momento vino un fuerte problema que afectó digamos, la liquidez de Petroperú e incluso la posibilidad de diferentes compras y de abastecimiento de suministros, ¿no? Pérdida de grado de inversión, en ese momento por parte de Standard & Poor's, restricción de líneas bancarias, deterioro de la gobernanza y desconfianza de stakeholders, acumulación de deudas a proveedores, riesgo de desabastecimiento de combustibles, riesgo en la continuidad del arranque de la nueva refinería de Talara, crisis reputacional. ¿Qué hemos avanzado? Se obtuvieron los estados financieros al 2021, en septiembre del 2022, se hicieron enmiendas al contrato CESE, que es el contrato de inversión de préstamos con bancos, y los bonistas, donde hay 3.000 millones de dólares. La fecha final para la entrega de los estados financieros era el 31 de mayo, se obtuvo un waiver, o sea, un consentimiento para poder entregar en septiembre. Se evitó el desabastecimiento de combustibles, se revirtió la perspectiva negativa estable de Standard & Poor's y de apoyo a Fitch en la cuestión nacional y se continuó el proceso de arranque de la nueva refinería de Talara, la unidad de destilación primaria entregada en julio del 2022. Pero no ha sido suficiente, ¿no? No lo ha sido. Yo podría decir que al no tener estados financieros auditados, una empresa que tiene una deuda internacional tan grande es como no tener DNI, ¿no? Las supervisoras de mercado de valores en Estados Unidos y en Europa casi no te permiten tener o recibir ahorros de sus inversionistas, sean grandes o pequeños, si no tienes transparencia y esos son los estados financieros auditados. Aquí hemos dado vueltas por varios bancos, no quiero mencionar quiénes son, y muy amablemente nos habían recortado las líneas de crédito, algunos incluso las habían suspendido y nos han dicho muchas gracias, valoramos lo que están haciendo, pero regresen cuando tengan los estados financieros auditados, ¿no? Nuestro comité de riesgos no nos permite otorgar préstamos o volver a abrir las líneas si no los tienen, entonces vuelvan en el momento que, digamos, tengan su DNI, ¿no? El DNI, en ese sentido, son los estados financieros auditados. Estamos volviendo a pedir esos préstamos, o mejor dicho, a ampliar las líneas, vamos a ver cómo nos va. Sin embargo, hemos renovado e incrementado líneas bancarias por 1.047 millones en el lapso, ¿no? No es suficiente, pero ha habido eso. La que sigue. Ya, las consideraciones importantes, ¿no? Yo no voy a leer todo esto, lo que voy a decir es que, miren, no es verdad que tú tienes una empresa que va así, que ha construido la confianza, que tiene un deterioro grande y que pones un directorio nuevo y que la confianza regresa a los mismos niveles en donde estaba antes de ese problema. No es así. En un momento lo hemos pensado, ¿eh? Hemos dicho, bueno, ya hemos vuelto, es un directorio que en verdad tiene mucha gente técnica muy valiosa. Hay gente que representa el Ministerio de Economía y Finanzas, de alguna manera, y otros que vienen del sector, que conocen el tema. Y hemos pensado, bueno, ya obtuvimos el consent en Estados Unidos, en Madrid ya también nos dijeron, nos han removido los covenants, ahora no nos van a castigar tan rápido si los ratios de deuda capital empeoran un poco, como evidentemente lo han hecho, ¿no? Los bancos van a responder de una manera adecuada y ya. Bueno, no fue así pues, no fue así. Y se tuvo que pedir un préstamo de 750 millones de dólares al Ministerio de Economía y Finanzas, que nos lo dio, ¿no? Claro, fue préstamo.
Ya, después entraré a ese tema ya al final, pero permitió en ese momento, digamos, tener un grado de liquidez mayor, porque las deudas aumentaban con los diferentes proveedores, ¿no? Entonces, bueno, eso hemos hecho y eso quisiéramos subrayar, ¿no? El hecho que no es lo mismo digamos, un cambio de administración en una situación así como para resolver todos los problemas. La que sigue. Ya, bueno, Fitch nos bajó hace poco, bajó la calificación y dijo 4 cosas que son claves y que en este momento se están debatiendo con el gobierno, ¿no? Con la Junta General de Accionistas. Y aquí tengo 2 amigos exministros, que uno ha sido de la Junta General de Accionistas por el lado de Energía y Minas, como Gonzalo Tamayo, y Luis Miguel Castilla, que ha estado en Economía y Finanzas, como también uno de los accionistas de Petroperú, ¿no? 60% para el MINEM, 40% para el Ministerio de Economía y Finanzas. Y lo que se ha dicho es, nos han bajado la calificación porque ha habido debilidad en la liquidez, restricción de las líneas bancarias, alto nivel de apalancamiento, insuficiente soporte del gobierno peruano, permanente incertidumbre en la recuperación de las líneas de crédito. Y yo haría hincapié en el alto nivel del apalancamiento, fundamentalmente. O sea, Petroperú tiene un nivel deuda capital de 7 o 8% capital, 92% deuda. Petroperú se ha endeudado con 3.000 millones de dólares en bonos, Petroperú tiene 1.300 millones de dólares en deuda de capital de préstamo, y cuando uno ve ya no solamente el sector privado, donde es 40-60, 50-50, 60-40, cualquiera sea digamos, el porcentaje, e incluso son varias compañías las que se unen, ¿no?, para desarrollar un determinado proyecto. Si uno analiza la Empresa Nacional de Petróleo de Chile, o Codelco, que es la empresa de cobre más grande del mundo, estatal, o ve lo que ha hecho Ecopetrol, o lo que ha hecho Petroecuador o Petrobras, los niveles de apalancamiento no son tan grandes, ¿no? En el Perú, de alguna manera, lo que se ha dicho es, ya pues que Petroperú tiene la refinería, que se arregle, que vea Petroperú cómo la hace. Y hemos tenido fallas, ¿ah? Yo no estaba en esa época, pero lo asumo el activo y el pasivo, ¿no? Y estamos en 93% de deuda, 7% de capital, ¿no?, en momentos de crisis de liquidez y de restricción de líneas. Entonces, evidentemente que hay un problema ahí, y lo que está señalando Fitch es, bueno, un poco las líneas que se tienen que seguir para poder salir de esa crisis y ese momento, ¿no? Si es que se plantea, eso vamos a ver al final. La que sigue. Bueno, hemos hecho un plan de acción, solamente quiero decir que, bueno, tenemos ya los estados financieros auditados 2021, y el directorio presentó un informe situacional y el plan de acción a la Junta General de Accionistas el 16 de septiembre del 2022, que atiende las recomendaciones de Fitch. Será discutido por la Junta General de Accionistas para establecer las medidas a tomar, y en este plan de acción todas las opciones están sobre la mesa. Tenemos 3 alternativas. No podemos entrar a discutirlas ahora porque primero las tiene que ver nuestra Junta, pero están todas las alternativas sobre la mesa. Además, coordinamos con el MINEM y en parte con el MEF también la recuperación de montos adeudados por el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Casi la mitad de las ventas de Petroperú son diésel, y el diésel está en el fondo y está con un precio regulado, y se va creando una deuda, no solamente con Petroperú, sino con todas las empresas que están en el fondo. Pero los que tienen espalda financiera, los que tienen capacidad de refino, la pueden aguantar. Petroperú en este momento está en una situación muy difícil. Y estamos viendo la manera como ese dinero que se nos debe, o que se les debe a todos, ¿no es cierto?, puede quizás ser sujeto de algún tipo de arreglo para tocar el tema de la liquidez en estos momentos. Bueno, hay un plan de sostenibilidad y hay una participación que se plantea en la explotación de los lotes del noroeste de Talara para contribuir a la sostenibilidad de la compañía. La que sigue. Bueno, no voy a redundar, creo que ya tengo poco tiempo. Este es el plan de acción, ¿no?, y que hemos presentado: sostenibilidad financiera, liquidez y solvencia, capital de trabajo, puesta en marcha de la refinería, exploración, producción y oleoducto, refinerías. Quizás lo más importante es el hecho de encadenar el momento que estamos viviendo y que falta con la nueva refinería Talara, que debe estar en 2 meses, máximo, quizá 3.
¿no? Y que nos devolvería a la condición de productores de combustibles, de refinar. Ya ha estado por allá Primax, ayer ha estado Petroecuador, han estado las estaciones de GLP. O sea, después de tiempo comienzan a ver a Petroperú como que, ah caramba, va a volver a refinar, ¿no? Y entonces quienes compran combustibles, donde no les alcanza lo que hace Primax, porque Primax tiene 100.000 barriles, se consumen 260, Petroperú va a tener 100, ¿no? 95, 100. Entonces vamos a ser parte del mercado, vamos a competir. En este momento, claro, también competimos, pero desde una posición bastante más difícil y complicada. Esperamos que esa ola pueda saltar. La que sigue, ya estamos terminando. Ya, la problemática en Petroperú, los lotes del noroeste. Miren, eso es muy importante, los lotes del noroeste, adjudicados en el 94-96, revertirán al Estado a partir del 2023. A través de Perupetro, se acaban los contratos. Resulta importante obtener una participación significativa en los contratos de explotación de lotes noroeste que se encuentran en explotación, producción, son un negocio en marcha, no conlleva riesgos de exploración, están en marcha. El EBITDA estimado del negocio integral de los lotes 204 y 205 en el periodo de 2024-2028 es aproximadamente 295 millones de dólares anuales, que es lo que ha calculado nuestra gerencia, y Petroperú podría obtener en la negociación una participación sustantiva de este EBITDA, depende del porcentaje con el cual entremos, si es que entramos, porque hasta ahora no está contemplado, que sería un aporte fundamental también para garantizar los pagos anuales, bonistas y crédito con garantía cese. Dicho sea de paso, creo que no lo dije o lo pasé muy rápido, el EBITDA de la refinería es como de 500 millones de dólares, ¿no? Al margen de refinación de 10 a 12 dólares por barril. Si es 20 o 30 como ahora, sobrado. Pero al margen calculado, que no ha vuelto a ser calculado nuevamente con los nuevos márgenes porque no sabemos cuánto tiempo van a durar, es de 10 a 12 y alcanzaría. Pero también es importante la integración vertical, ¿no? O sea, tener acceso a todos los eslabones de la cadena. Ahí hay renta petrolera, luego hay margen de refinación. Y bueno, no hemos hablado de entrar al margen minorista. La que sigue, ya voy a terminar. Ya, sigo, voy a entrar a la última nada más. Ya. A ver, esta es la última. Consenso positivo de largo plazo. ¿Existe? No hay en el Perú un consenso para Petroperú. No existe. No hay un consenso, así como en la transición energética. En la mayoría de países de la región ese consenso sí existe, como en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México, Uruguay y Venezuela. La limitante en Perú está relacionada también con la subsidiariedad del Estado en la actividad empresarial que se deriva de la Constitución del 93, ¿no? Cada cierto tiempo es todo para privatizar o que se mantenga como empresa estatal. Y en eso estamos hoy día, ¿no? O se privatiza, o se le deja quebrar, o, como dicen algunos más radicales, no, que Petroperú haga todo, puede hacerlo todo. No es verdad, pues Petroperú no puede hacer todo, ¿no? Y no hay consenso. Por ello, hay disputas constantes entre quienes plantean la privatización estatal y quienes la defienden. Petroperú ha tenido que recurrir al endeudamiento externo para la refinería de Talara. La ley 30-130 no establece aportes de capital importantes, lo que sí existe en otros países con sus empresas estatales. Y de hecho ese es el modus operandi de los proyectos petroleros y mineros de las empresas privadas. Esa situación en el contexto de la crisis de la empresa en el 2022 es la que ha motivado las rebajas de las calificadoras de riesgo, lo que ha sido subrayado en el último informe de Fitch, y problemas propios de Petroperú también. Esa falta de consenso marca también los alcances y límites del momento actual de la empresa. Es por ello necesario saltar por encima de los esquemas existentes. No es posible en la situación actual pensar en un esquema del todo o nada. Todo querría decir la subsistencia de Petroperú a cualquier costo. Nada querría decir que la empresa debería ser privatizada, lo cual agudizaría los problemas actuales. Ha llegado el momento de pensar fuera de la caja, ¿no? Y en eso me incluyo. Y mi directorio también se incluye en ese sentido, ¿no? Pensar fuera de la caja significa, bueno, ¿cuál es pues la situación y la solución de consenso? No tiene que pasar necesariamente por nosotros, puede pasar por una discusión bastante más amplia e importante.
en el sentido de saber si en los planes al 2050 queremos una Petroperú, queremos una empresa estatal, queremos que venda acciones, está contemplado que se vendan acciones. Si Petroperú termina la refinería y tiene los lotes, es un horizonte interesante como el de Ecopetrol para tener capital privado dentro de la empresa. En fin, hay múltiples opciones, ¿no? Pero en este momento es un movimiento bien difícil y bien complicado. Y en ese sentido, bueno, esta reflexión que he tenido acá con ustedes, espero que nos ayude a tener una visión, como digo, pensar un poco fuera de la caja para ver lo que se hace con la empresa. Evidentemente yo estoy a favor de que se mantenga, ¿no?, en condiciones razonables y bien discutidas, pero ese es el estado de esta empresa que podría ser, y si vuelvo al principio, de mucha importancia para el apoyo a lo que es la transición energética, incluso a la sustitución de combustibles fósiles en el marco del cambio climático propuesto por Naciones Unidas. Muchas gracias.